Qué bueno es el Señor, le damos gracias por todas las bendiciones que nos da, por todo su amor y por toda su misericordia que derrama día a día sobre nosotros. Un saludo desde la ciudad de Barranquilla. Estamos en el programa Formando 1 Millón de Guerreros y les habla el pastor Pedro Carrillo. Estamos en un programa más de capacitación para guerreros. Todos aquellos que nos escuchan a nivel mundial, les saludamos, les enviamos un abrazo y les animamos a seguir adelante en medio de las pruebas, porque todo creyente pasa por dificultades, no son cosas de unas personas, es de todos, pero el Señor siempre nos da la salida en cada una de las situaciones difíciles. Me escriben muchos creyentes sobre un tema muy importante que es la autoridad. Me preguntan qué es la autoridad, que si todos los creyentes tenemos autoridad sobre los demonios o si solamente son algunos personas exclusivas que ha elegido Dios para que tengan esta autoridad sobre los espíritus. Preguntan también cómo alcanzamos autoridad espiritual. Muchas preguntas más, si hay algunos que tienen mayor autoridad que otros y otros que preguntan cómo crecemos en autoridad. Todo esto vamos a tratar de resumirlo en este mensaje para que tengamos una idea bien clara sobre todo lo que tiene que ver con la autoridad espiritual. Para esto vamos a comenzar en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice la palabra del Señor. Estamos leyendo de la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Le damos gracias al Señor por su palabra. Aquí dice que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué es autoridad? La autoridad viene siendo esa capacidad o esa investidura que tiene una persona para ejercer dominio sobre algunas otras cosas, personas o espíritus. Son personas que tienen una delegación legal de autoridad sobre alguien que les capacita y les da la licencia para poder dominar y ejercer esa autoridad sobre los demás. Eso es la autoridad, así como algunos agentes del orden, agentes de policía, que son investidos por el gobierno en autoridad, se les entrega un uniforme y esto les capacita para tener autoridad sobre todos los ciudadanos de su país. Eso es licencia para poder mandar, para poder dominar. ¿Tienen todos los creyentes autoridad?, pregunta un hermano. Pues sí, todos los creyentes tienen autoridad. Vamos a irnos a Marcos en el capítulo 16, vamos a leer el verso 17. Dice aquí la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos sanarán. Jesús lo que dice allí es que todo aquel que cree en Jesucristo, aquel que ha hecho la profesión de fe, aquel que se ha convertido al Evangelio, dice, a estas personas le seguirán estas señales como unas características que nos siguen a nosotros
algo por lo cual nos hacemos evidente, y es que lo primero es que podemos echar fuera demonios, que podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Esto está en todos los creyentes, todos aquellos que se han convertido al Señor. Dice Jesús en su palabra, en Juan 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, y yo creo que usted que está escuchando esto, ya usted cree en el Señor, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Que todo aquel que cree en Jesús tiene esa capacidad o esa autoridad para hacer las obras que hacía Jesús. La pregunta es ¿por qué? Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, eso lo dice allá Efesios capítulo 2, que nosotros en otro tiempo estábamos bajo el reino de las tinieblas y estábamos regidos o dirigidos por el espíritu del aire, que es el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos allá pertenecíamos. Cuando estábamos allá, estábamos bajo la autoridad del reino de las tinieblas y no teníamos autoridad sobre ellos. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice acá Colosenses en el capítulo 1, en el verso 13, dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros fuimos trasladados, ya nosotros no estamos allá en el reino de las tinieblas, sino que estamos en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es mayor en autoridad porque está en una altura superior que el reino de las tinieblas. Satanás, cuando fue expulsado, descendió, no subió. Y por eso dice la palabra, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Porque él no subió, sino que bajó. Por esta razón, el reino de los cielos tiene más autoridad que el reino de las tinieblas. Y además porque el reino de los cielos está regido por nuestro Dios Altísimo. Y Altísimo quiere decir que encima de él no hay nadie con mayor autoridad. Otra cosa que sería bueno que nosotros analicemos es que nosotros no solamente estamos en el reino de los cielos, sino que dice la palabra en el capítulo 2 del libro de los Efesios, en el versículo 6, que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No solamente estamos en el reino, sino que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre con una autoridad muy importante en el reino espiritual. Esto quiere decir que nosotros, por el solo hecho de convertirnos al Señor, ya estamos en un nivel de autoridad más alto que el reino de las tinieblas. Un creyente cualquiera tiene más autoridad que los espíritus y que los mismos ministros de Satanás. Que usted en el momento no sepa cómo ejercer esa autoridad, cómo hacerla patente en su vida, es otra cosa. Hay otros creyentes que por el temor, por el miedo, no ejercen esa autoridad. No solamente por falta de conocimiento, sino por temor. Allí entonces esa autoridad pierde vigencia, no porque no la tenga, sino porque por el temor usted no la ejerce. Un inconverso no tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, pero un creyente sí. Y usted me preguntará por qué hay algunos brujos que invocan espíritus y los mandan
Ya esa es otra cosa porque ellos hacen pacto con Satanás y Satanás le da rangos de autoridad para que ellos ejerzan autoridad dentro del reino de las tinieblas sobre algunos espíritus. Ya ese es otro tema que tendríamos que tratar aparte, pero en una forma general, ninguno de los inconversos de este mundo tendría autoridad sobre los espíritus inmundos, solamente aquellos que se han convertido y han entrado al reino de los cielos. Hay un pasaje bastante conocido en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 19, cuando estaba Pablo en Éfeso. Allí en el capítulo 19, en el verso 13, habla de algunos judíos exorcistas y estaban unos 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía estas cosas. Dice que quiso utilizar el nombre de Jesús para expulsar un espíritu, pero el espíritu le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Los demonios, aunque la persona había escuchado a Pablo, aunque ellos conocían los pasos para hacer una liberación y sabían que era en el nombre de Jesús, sin embargo, este espíritu no reconoció la autoridad en ellos. Y dice que el espíritu los persiguió y los atacó, de tal manera que salieron desnudos y golpeados, heridos. Un inconverso no tiene la autoridad, tampoco tiene autoridad para utilizar el nombre de Jesús, porque solamente aquellos que están sentados juntamente con él pueden utilizar ese nombre para ejercer autoridad en el mundo espiritual. Allí se ve evidente que no todo el mundo tiene autoridad, solamente aquellos que ya se han convertido. Pastor, ¿y entonces por qué hay creyentes que no ejercen autoridad sobre los demonios, que necesitan que otro ore por ellos porque ellos se sienten que no tienen la suficiente autoridad sobre los espíritus? Sí la tienen, pero primero puede ser por ignorancia, no conocen, no saben de esto. Y segundo, porque nosotros nacemos con miedo. Todos los seres humanos nacemos con temor. Y ese temor a las cosas desconocidas, como los espíritus, y que también pues los espíritus infunden temor. Por eso nosotros no ejercemos esa autoridad, pero la autoridad sí la tiene, sí está en nosotros. Otra pregunta, pastor: ¿será que se necesita tener el don para poder sacar los espíritus? Pues fíjese que en los 9 dones del Espíritu Santo que están acá en Corintio, ahí no aparece el don de sacar espíritus, porque Jesús dice que esto es inherente en todos los creyentes. Todos los creyentes pueden hacerlo, porque por el solo hecho de entrar en el reino de los cielos, ya usted tiene autoridad sobre los espíritus, ya usted los puede sacar, ya usted tiene la capacidad de hacerlo, porque usted ya está en el reino de los cielos, está sentado juntamente con Cristo Jesús. Además de eso, el libro de Efesios dice que cuando nosotros nos convertimos, cuando oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y creímos en él, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los creyentes están sellados con el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios acá en Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Si usted dice que no lo tiene, pues entonces usted no es de Cristo. Pero todos nosotros que nos hemos convertido tenemos el Espíritu Santo, y ya nosotros estamos en la capacidad. Echar fuera demonios no es un don, más bien es una obligación
como creyentes. Y los mismos inconversos lo saben. Por eso un inconverso, cuando tiene problemas espirituales, lo primero que hace es llamar a un creyente porque siente que él tiene la autoridad para sacarlos. Pero a veces ni el mismo creyente está seguro de estas cosas. Haciendo un resumen entonces de este tema que acabamos de desarrollar, entendemos entonces que todos los creyentes tenemos la autoridad para sacar espíritus, para ejercer autoridad sobre el reino de las tinieblas, y que solo falta que nosotros venzamos el miedo. Entre más miedo, menos fe. Si usted vence el miedo, su fe crece. Es la única manera de nosotros poder crecer en autoridad en el mundo espiritual. Mis amados, gracias por escuchar nuestro programa. Usted puede multiplicar nuestros videos, puede enviárselo a todas sus amistades, a todo aquel que usted vea la necesidad, y suscríbase a nuestro canal para que siga recibiendo nuestras enseñanzas que colgamos todas las semanas. Dios les bendiga grandemente.